¿Qué hubo? Bueno, bienvenidos a otro capítulo en el que analizo cuentos. Esto es Literatus. Pues, si usted me conoce, soy Federico Varas de Galán, o el man de los cuentos. Me encuentran en Spotify, donde hablo de la vida de los autores y leo cuentos en voz alta, pero este espacio de YouTube es como para leer cuentos y analizarlos. Escogí este hoy que se llama La carretera, es de Ray Bradbury, que es un autor norteamericano, fue un autor norteamericano que se dedicó a la ciencia ficción, ¿no? Y el man tenía una teoría muy interesante que dijo en una de sus charlas y es que le decía a la gente como lo reto a que escriba 52 cuentos, o sea, a que escriba un cuento semanal y que esos cuentos todos le salgan malos. El man, ¿por qué decía esto? Bueno, porque el man decía que era más fácil empezar con los cuentos porque usted podía hacer uno semanal, a empezar con una novela, por ejemplo, que se demoraba meses y después se daba cuenta que no funcionaba y pues perdió todo ese tiempo. En cambio, si hace cuentos semanales, pues como que va mejorando todo el tiempo. En este caso, escogí la carretera también porque me parece que es un buen ejemplo para hablar sobre el punto de vista dentro de la creación de los cuentos. El punto de vista es muy importante cuando usted está escribiendo cuentos. Si usted está creando cuentos y no piensa en el punto de vista, pues está un poco jodido. ¿Por qué lo digo? Porque el punto de vista es el narrador y también desde donde está viendo y desde donde usted, como creador o como narrador o como escritor, va a contar la historia. Y bueno, pues veamos qué tiene la carretera. Entonces, la carretera de Ray Bradbury está sacado desde Ciudad Seba, por si quieres pues buscarlo. Y dice: la lluvia fresca de la tarde había caído sobre el valle, humedeciendo el maíz en los sembrados de las laderas, golpeando suavemente el techo de paja de la choza. Esa es la frase de apertura que hemos dicho muchas veces. La frase de apertura es muy importante. Acá lo que vemos es que es una frase que no nos está poniendo de entrada en el conflicto. Usted no dice, uy, acá hay un conflicto. Nos está situando en el contexto de la historia. La mujer no dejaba de moverse en la lluviosa oscuridad, guardando unas espigas entre las rocas de lava. En esa sombra húmeda, en alguna parte, lloraba un niño. Hernando esperaba que cesara la lluvia para volver al campo con su arado de rejas de madera. En el fondo del valle hervía el río, espeso y oscuro. La carretera de hormigón, otro río, yacía inmóvil, brillante, vacía. Ningún auto había pasado en esa última hora. Era, en verdad, algo muy raro. Vean que acá es cuando nos está como poniendo en el conflicto o en la rareza del cuento, que siempre los cuentos tienen que tener ese punto como de conflicto. Y es en el segundo párrafo que Ray Bradbury nos está haciendo eso, porque nos está diciendo que normalmente pasan muchos carros, pero que en este momento no estaban pasando. Y era, como dice él, en verdad algo muy raro. Durante años no había transcurrido una hora sin que un coche se detuviese y alguien le gritara, usted, ¿podemos sacarle una foto? Alguien con una cámara de cajón y una moneda en la mano. Si Hernando se acercaba lentamente, atravesando el campo sin su sombrero, a veces le decían, oh, será mejor con el sombrero puesto. Y agitaban las manos cubiertas de cosas de oro que decían la hora o identificaban a sus dueños, o que no hacían nada sino parpadear a la luz del sol como los ojos de una serpiente. Así que Hernando se volvía a recoger el sombrero. Vean ese diálogo. Los diálogos son una cosa dificilísima en la escritura, porque muchas veces se piensa que los diálogos tienen que imitar, sí, como la voz cotidiana o el habla cotidiana, que puede ser una fórmula, pero también los diálogos tienen que ser un artefacto, un mecanismo dentro del cuento que avance la historia o que por debajo nos esté tirando información un poco codificada. Los diálogos no pueden ser usados porque sí, los diálogos tienen usos específicos dentro de la literatura y sobre todo dentro del cuento, que es tan difícil. Muchos de los autores, por ejemplo, si todavía sienten que no son expertos en diálogos, tienden a huirle a los diálogos, porque los diálogos pueden también demostrar si usted es un buen o un mal escritor. En este caso, este diálogo nos dice algo muy interesante y muy bacano, y es esta parte que es la acotación, que empieza desde y agitaban las manos cubiertas de cosas de oro que decían la hora. Vean cómo Ray Bradbury no nos dice que son pues el reloj, sino que desde la perspectiva de Hernando, que es el personaje principal, a pesar de que está en tercera persona, estamos viendo el mundo a través de sus ojos, de alguna u otra forma. Y lo que él entiende no es un reloj, sino que es sus manos cubiertas de cosas de oro
que le decían la hora o que identificaban a su dueño, que es pues una cadena y que parpadeaban como los ojos de una serpiente. Vean ese diálogo, es muy impresionante porque acá también nos está planteando, sin decirnos nada específico del personaje, nos está caracterizando el personaje. Eso es una herramienta que usted puede utilizar cuando está escribiendo cuentos, y es usted cómo caracteriza a sus personajes sin ser tan obvio, sin decir, no, es que el tipo no sabía que era un reloj. No, acá el man no nos está diciendo eso, nos está dando a entender eso que estamos leyendo. Después dice, pasa algo, Hernando le dijo su mujer. Vean que eso también ahí hay un congelado, ¿no? Y es que nos está tirando un poco como el contexto de lo que pasa normalmente, pero no pasa nada en este momento y por eso cuando el personaje piensa en eso, después la mujer lo trae de vuelta a la realidad y la realidad es que la mujer le pregunta, ¿pasa algo, Hernando? Y entonces el personaje le responde, sí, el camino, ha ocurrido algo importante, bastante importante, no pasa ningún auto. Y ahí está el conflicto del que hablamos en los cuentos. Si usted no tiene su conflicto de una manera muy rápida en los primeros párrafos, algo está fallando. Usted tiene que tener su conflicto desde el principio para agarrar también al lector. Acá, el conflicto o lo que tratamos de resolver es que no hay carros que están pasando y Hernando está extrañado. Después dice, Hernando se alejó de la cabaña con movimientos lentos y fáciles. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada gruesas. La lluvia le lavaba los zapatos de paja trenzada y gruesas suelas de goma. Recordó otra vez, claramente, el día en que consiguió esos zapatos. La rueda se había metido violentamente en la choza, haciendo saltar haciendo saltar cacharros y gallinas. Había venido sola, rodando rápidamente. El coche, de donde venía la rueda, siguió corriendo hasta la curva y se detuvo un instante, con los faros encendidos, antes de lanzarse hacia las aguas. El automóvil aún estaba allí. Se lo podía ver en los días de buen tiempo, cuando el río fluía más lentamente y las aguas barrosas se aclaraban. El coche yacía en el fondo del río con sus metales brillantes, largo, bajo y lujoso, pero luego el barro subía de nuevo y ya no se le podía ver. Entonces acá Bradbury nos está mostrando que este man vive en medio de la nada y que pasen cosas así, el man las utiliza pues para sobrevivir y para armarse unos zapatos, pero después el carro queda ahí y simplemente el tiempo pasa y no pasa nada. Nos está dando contexto de la vida del personaje sin darnos un contexto tan obvio y eso también es una forma, ¿no? Siempre dicen como show don't tell me, que es la frase en inglés típica, pero bueno, eso es un poco como mostrarle al que lee sin decirle las cosas tan obvias. Después dice, al día siguiente, Hernando cortó la rueda y se hizo un par de suela de goma. Ahí nos está contando cómo se hizo los zapatos. Hernando llegó al borde del camino, se detuvo y escuchó el leve crepitar de la lluvia sobre la superficie del cemento. Otra vez nos trae a el presente o como el momento exacto del cuento, como que nos hizo un congelado otra vez y vuelve otra vez a traernos a la realidad. Y entonces, de pronto, como si alguien hubiese dado una señal, llegaron los coches. Cientos de coches, miles de coches. Pasaron y pasaron junto a él. Los coches, largos y negros, se dirigían hacia el norte, hacia los Estados Unidos, rugiendo, tomando las curvas a demasiada velocidad, con un incesante ruido de cornetas y bocinas. Y en las caras de las gentes que se amontonaban en los coches había algo, algo que hundió a Hernando en un profundo silencio. Vean que no nos está diciendo que simplemente está diciendo que ahora pasan muchos carros. Y después dice, dio un paso atrás para que pasaran los coches. Pasaron 500, 1000 y había algo en todas las caras. Pero pasaban tan rápido que Hernando no podía saber qué era eso. Al fin la soledad y el silencio volvieron a la carretera. Los coches bajos, largos y rápidos se habían ido. Hernando oyó a lo lejos el sonido de la última bocina. La carretera estaba otra vez desierta. Había sido como un cortejo fúnebre, pero un cortejo desencadenado, enloquecido, un cortejo con los pelos de punta, que perseguía a gritos una ceremonia que se alejaba hacia el norte. ¿Qué? Hernando sacudió la cabeza y se frotó suavemente las manos contra los costados del cuerpo. Y ahora, completamente solo, apareció el último coche. Era verdaderamente algo último. Desde la montaña
Camino abajo, bajo la fría llovizna, lanzando grandes nubes de vapor, venía un viejo Ford en toda la rapidez de que era capaz. Hernando, Hernando creyó que el coche iba a deshacerse en cualquier momento. Cuando vio a Hernando, el viejo Ford se detuvo, cubierto de barro y óxido. El radiador hervía furiosamente. Entonces el man nos pone todo este contexto, nos dice que no pasan carros, después pasan carros a toda velocidad y vemos que el conflicto empieza a crecer y algo está pasando, pero ahora nos pone en situación porque viene un carro y nos centramos en ese carro. Y después dice, ¿nos da un poco de agua? Por favor, señora. El conductor era un hombre joven de unos 20 años de edad, vestía un suéter amarillo, una camisa blanca de cuello abierto y pantalones grises. Eso, pura caracterización para que usted se imagine el personaje. La lluvia caía sobre el coche sin capota, mojando al joven conductor y a las 5 muchachas apretadas en los asientos. Todas eran muy bonitas. El joven y las muchachas se protegían de la lluvia con periódicos viejos, pero la lluvia llegaba hasta ellos, empapando los hermosos vestidos, empapando al muchacho. El muchacho tenía los cabellos aplastados por la lluvia, pero nadie parecía preocuparse, nadie se quejaba, y era raro. Estas gentes siempre estaban quejándose de la lluvia, el calor, la hora, el frío, la distancia. Hernando asintió con un movimiento de cabeza. Les traeré agua. Oh, rápido, por favor, gritó una de las muchachas con una voz aguda y llena de temor. La muchacha no parecía impaciente, sino asustada. De nuevo, vean que es tercera persona, pero focalizada en el personaje principal que es Hernando. Él es el que está viendo que la muchacha no parecía impaciente, sino asustada. Si esto fuera un omnipresente que lo ve todo y lo siente todo, pues no nos diría que la muchacha parecía, sino que simplemente nos diría que la muchacha estaba asustada. Pero como estamos viéndolo desde la perspectiva de Hernando, la acotación es necesaria para decir que desde su perspectiva parecía asustada. Y después dice, Hernando, ante tales pedidos, solía caminar aún más lentamente que de costumbre, pero ahora y por primera vez echó a correr. Claro, porque el personaje se está dando cuenta de que algo está pasando, algo está raro, y entonces por primera vez sale a correr. Después dice, volvió enseguida con la taza de una rueda llena de agua. Vean las cosas que tiene este hombre que vive en medio de la nada. La taza era también un regalo del camino. El camino al man le había dado todo, le había dado las suelas y ahora nos está diciendo que también le había dado la taza. Entonces ahí Bradbury está recogiendo cosas y dándonos más perspectiva frente a cómo vive este hombre. Una tarde había parecido como una moneda que alguien hubiese arrojado a su campo, redonda y reluciente. El coche se alejó sin advertir que había perdido un ojo de plata. Hasta hoy lo habían usado en la casa para lavar y cocinar. Servía muy bien de tazón. Mientras echaba el agua en el radiador hirviente, Hernando alzó la vista y miró los rostros atormentados. Oh, gracias, gracias, dijo una de las jóvenes. No sabe cómo lo necesitamos. Vean el diálogo de nuevo. El diálogo no nos está diciendo toda la información, sino que nos está tirando información codificada. Y de nuevo desde la perspectiva de Hernando. Y entonces Hernando sonrió. Mucho tránsito hasta ahora, todos en la misma dirección, el norte. No quiso decir nada que pudiese molestarlos, pero cuando volvió a mirar, ahí estaban las muchachas, inmóviles bajo la lluvia, llorando. Lloraban con fuerza, y el joven trataba de hacerlas callar tomándolas por los hombros y sacudiéndolas suavemente, una a una. Pero las muchachas, con los periódicos sobre las cabezas y los labios temblorosos y los ojos cerrados y los rostros sin color, siguieron llorando, algunas a gritos, otras más débilmente. Hernando las miró con la taza vacía en la mano. No quise decir nada malo, señor. Se disculpó. Está bien, dijo el joven. ¿Qué pasa, señor? ¿No ha oído? Replicó el muchacho y volviéndose hacia Hernando y haciendo el volante con una mano, se inclinó hacia él. Ha empezado. Vean ese diálogo es muy, muy hermoso porque, de nuevo, no nos tira toda la información, sino que nos está dando como códigos. Y el código acá no sabemos cuál es, porque también estamos desde la perspectiva de Hernando, pero este tipo, este muchacho, le está diciendo algo muy importante, como algo muy obvio para el mundo, pero para Hernando no es obvio. Entonces, cuando le dice, ha empezado, ¿qué ha empezado? Primero vemos que los carros no pasan, pero ahora este man que viene en un carro le dice que ha empezado y estas muchachas están que lloran y están preocupadísimas según Hernando, y le dice, ha empezado.
Buenísimo ese diálogo. Y después dice, no era una buena noticia. Las muchachas lloraron aún más fuerte que antes, olvidándose de los periódicos, dejando que la lluvia cayera y se mezclara con las lágrimas. No era una buena noticia, nos dice Bradbury, pero no nos dice cuál era la noticia. Nos tiene ahí como cogidos de la solapa y nos tiene detenidos. Y después, Hernando se enderezó, porque Hernando ya sabe, pero el narrador nos está escondiendo información. Hernando se enderezó, echó el resto del agua en el radiador, miró el cielo, ennegrecido por la tormenta, miró el río tumultuoso, sintió el asfalto bajo los pies. Se acercó a la portezuela. El joven extendió una mano y le dio un peso. No, Hernando se lo devolvió. Es un placer. Gracias, es usted tan bueno, dijo una muchacha sin dejar de sollozar. Oh, mamá, papá. Oh, quisiera estar en casa. ¿Cómo quisiera estar en casa? Oh, mamá, papá. Y las otras muchachas se unieron a ella. No he oído nada, señora, dijo Hernando tranquilamente. Obvio acá el diálogo lo que hace es volver a lo que le dijo el personaje, ¿no? Ha empezado. Y entonces el otro man le responde, la guerra, gritó el hombre como si todos fuesen sordos. Ha empezado la guerra atómica, el fin del mundo. Señor, señor, dijo Hernando. Gracias. Muchas gracias por su ayuda. Adiós, dijo el joven. Adiós, dijeron las muchachas bajo la lluvia, sin mirarlo. Hernando se quedó allí, inmóvil, mientras el coche se ponía en marcha y se alejaba por el valle con un ruido de hierros viejos. Al fin, ese último coche desapareció también, con los periódicos abiertos como alas temblorosas sobre las cabezas de las mujeres. Hernando no se movió durante un rato. La lluvia helada le resbalaba por las mejillas y a lo largo de los dedos y le entraba por los pantalones de arpillera. Retuvo el aliento y esperó, con el cuerpo duro y tenso. Miró la carretera, pero ya nada se movía. Pensó que seguía así durante mucho, mucho tiempo. La lluvia dejó de caer. El cielo apareció entre unas nubes. En solo 10 minutos la tormenta se había desvanecido como un mal aliento. Un aire suave traía hasta Hernando el olor de la selva. Hernando podía oír el río que seguía fluyendo suave y fácilmente. La selva estaba muy verde. Todo era nuevo y fresco. Cruzó el campo hasta la casa y recogió el arado. Con las manos sobre con las manos sobre su herramienta, alzó los ojos al cielo en donde empezaba a arder el sol. ¿Qué ha pasado, Hernando? Le preguntó su mujer, atareada. No es nada, replicó Hernando. Hundió el arado en el surco. ¡Burro! Le gritó al burro, y juntos se alejaron bajo el cielo claro por las tierras de labranza que bañaba el río de aguas profundas. ¿A qué llamarán el mundo? Se preguntó Hernando. No, una completa barbaridad del final, porque ese es un muy buen ejemplo del punto de vista y también del secreto que esconden los cuentos. Pero ¿por qué es un buen ejemplo del punto de vista? Porque si usted cuenta este cuento, por ejemplo, desde la perspectiva del hombre que va en el carro, la profundidad del cuento se pierde. Acá lo importante es que el mundo para Hernando es la carretera, el mundo para Hernando es lo que le pasa a él en el día a día, que le cae la llanta y con eso hace la suela, que con eso hace la taza después de otro carro. Ese es el mundo para Hernando. Entonces que este hombre venga supremamente afanado a decirle que empezó la guerra atómica y que el mundo se va a acabar, pues para Hernando es muy extraño y por eso al final se pregunta a qué llamarán el mundo. Por eso es tan importante elegir muy bien quién es un narrador y cuál es el punto de vista que usted quiere elegir para narrar. Este es un excelente ejemplo y Bradbury nos lo dice a través de todo el cuento, desde el momento en que Hernando, en vez de decir, o desde que el narrador, en vez de decirnos que es un reloj, nos lo describe como nos lo describe. Entonces, cuando usted esté escribiendo cuentos, siempre piense muy bien qué secreto está escondiendo uno, cuál es la profundidad de su cuento y tercero, cuál es la perspectiva y por qué lo está contando desde donde lo está contando. Espero que le haya servido este análisis del cuento de la carretera de Bradbury. Mi nombre es Federico Baraya Galán y esto es Literatus. Me encuentran en Spotify, en Instagram y en Twitter. O síganme acá en YouTube. Nos vemos en un próximo análisis.